El segundo ejemplo que les traigo tiene que ver con el sistema de diferencias arteriovenosas. En esta lámina les muestro el intercambio neto de aminoácidos, tanto en el lecho explánico como en la periferia, observados por medio de las diferencias arteriovenosas en hombres normales durante el estado posabsortivo. Fíjense que este experimento está hecho en humanos. En el eje de las Y está graficado las diferencias de concentración arteriovenosa de cada uno de los aminoácidos listados en el eje X. Fíjense qué significa estos valores. En el origen, con una diferencia arteriovenosa de 0, quiere decir que la concentración del aminoácido en la arteria es igual a la concentración del aminoácido en la vena. Por lo tanto, la diferencia es igual a 0. Si los valores son positivos, me está indicando que la concentración del aminoácido en la arteria es mayor que la concentración del aminoácido en la vena. Eso me daría valores positivos. Y eso me está indicando que fisiológicamente ese órgano está capturando a ese aminoácido. Porque si la concentración de lo que entra es mayor que la concentración que sale, quiere decir que parte de ese aminoácido se está quedando en ese órgano, se está capturando. Mientras que con valores negativos de la diferencia arteriovenosa me está indicando que el aminoácido se está liberando por el órgano, porque en este caso la concentración en la arteria es menor que la concentración del aminoácido en la vena. Eso me indica que fisiológicamente este órgano está liberando ese aminoácido. En este experimento, como les mencioné al principio, se midieron estas diferencias tanto en el lecho explánico, que está representado aquí por las barras cerradas en color negro, y en la figura indica que está capturado por el hígado. El lecho explánico es toda la cavidad abdominal, donde no solamente está el hígado, están los intestinos, está el vaso y otros órganos. Pero principalmente, desde el punto de vista del metabolismo de los aminoácidos, estamos midiendo el efecto del hígado. ¿Ok? Pero tengamos presente que es todo el lecho explánico. Mientras que lo que llamamos periferia es el músculo esquelético. En este caso, el músculo de las piernas. Fíjense, el intercambio esplánico fue medido a través de las diferencias de la arteria braquial con respecto a la vena anticubital. En algunos casos, el catéter fue llevado hasta la vena hepática principal derecha, con la ayuda de la técnica de fluoroscopía. Es decir, que ahí sí se está obviando parte del lecho esplánico y se está midiendo más específicamente al hígado. En el caso del intercambio muscular, serían las barras blancas o las columnas abiertas, se midieron las diferencias entre la arteria braquial y la vena femoral. Y fíjense que la arteria que para ambos experimentos o para ambas mediciones es la misma arteria, es la arteria braquial. Todos los experimentos se realizaron en la mañana luego del ayuno nocturno, un ayuno de entre 10 a 14 horas, con los sujetos descansando en posición supina, es decir, boca arriba. El flujo sanguíneo fue medido por la técnica de infusión continua usando el colorante verde de indocianina, mientras que el flujo total de sangre se midió para ambas piernas por el método de Fick, usado la formulación apropiada. En esa formulación se necesita medir el consumo total de oxígeno del sujeto y eso se hace mientras el sujeto experimental está acostado en este cuarto de laboratorio. Y para efectos del cálculo se supone que el 24% del consumo total de oxígeno de cada individuo
representa al consumo de oxígeno de ambas piernas. Como ya mencioné, los valores negativos indican liberación neta del aminoácido. Ok, entonces en esta figura, que es un experimento clásico del grupo de Felick, realizado a finales de los años 70, hay una buena cantidad de aminoácidos. Pero para el ejemplo de hoy vamos a restringirlo a los dos primeros nada más, a la alanina y a la glutamina. Empecemos por la alanina. Fíjense que el aminoácido alanina en el tejido periférico, es decir, en el músculo esquelético de las piernas, es liberado. La diferencia arteriovenosa es negativa. Mientras que es capturado por el hígado. Diferencia arteriovenosa positiva. Es decir, que el músculo esquelético está liberando alanina a la sangre y el hígado la está capturando de la sangre. Si ustedes recuerdan las clases de bioquímica general, en algún momento hablamos del ciclo alanina-glucosa como un ejemplo de cooperación metabólica entre el músculo esquelético y el hígado. Durante la actividad física, la contracción muscular, el músculo utiliza diversas rutas y diversos combustibles para obtener energía. Uno de ellos es la glucosa. Y la glucosa que entra al músculo es metabolizada hasta piruvato vía la ruta de la glucólisis. Y piruvato es el alfa-cetoácido de la alanina, es decir, el piruvato cuando se transamina produce alanina. Y esa transaminación de aminoácidos que está ocurriendo en el músculo esquelético cuando se está contrayendo es en parte también debido al uso de algunos aminoácidos como combustibles, pero también al recambio proteico propio de este tejido. En ambos casos, ya sea por recambio o por uso como combustible, es el esqueleto carbonado del aminoácido lo que se utiliza. Y el grupo amino tiene que ser liberado de ese aminoácido para que me quede el esqueleto carbonado. Ahora, ¿qué pasa con ese grupo amino? Ese grupo amino liberado en la célula se transforma en amoníaco y disuelto en los fluidos celulares se transforma en el ion amonio, que es tóxico. O sea, la estrategia que utiliza el músculo como tejido periférico es incorporar ese ion amonio y usarlo, incorporarlo en el piruvato que viene de glucólisis, que se utiliza para obtener energía para contracción muscular, y transformarlo por transaminación en alanina. El músculo esquelético de esta manera libera alanina, la alanina viaja a la sangre y es capturada por el hígado. La alanina en el hígado es un sustrato gluconeogénico, como vimos en bioquímica general, es decir, es un sustrato de 3 carbonos que se utiliza para la síntesis de glucosa vía gluconeogénesis. Y eso es lo que ocurre en el hígado. El hígado captura esa alanina que viene de los músculos, fabrica glucosa, que implica gasto energético para fabricar glucosa, y libera glucosa a la sangre, que es capturada por el músculo esquelético y es utilizada, perdón, como combustible para la contracción muscular. Entonces se establece este ciclo, el ciclo alanina-glucosa entre el músculo esquelético y el hígado. Y eso está representado en este experimento por la liberación de alanina por el músculo de las piernas y la captura neta de alanina por el hígado. De nuevo, como sistema de caja negra. No sabemos lo que ocurre dentro, estamos viendo las salidas y las entradas. ¿Ok? En el segundo ejemplo, que es la glutamina, fíjense que la glutamina también es liberada por el músculo esquelético. Y aquí lo que está pasando es que, además de la transaminación de aminoácidos hacia piruvato para formar alanina, como acabamos de ver, la otra estrategia que tiene el músculo esquelético para manejar ese ion amonio que se produce por el recambio proteico
es fabricar glutamina a partir de glutamato. ¿Ok? Entonces, glutamato con una catalizado por una sintasa incorpora un grupo amonio en su grupo R y forma el aminoácido glutamina. Por lo tanto, el aminoácido glutamina tiene dos grupos amino. Es liberado a la sangre. Fíjense qué hace el hígado. El hígado tiene también una captura neta de la glutamina. Y esto es así porque el hígado es el órgano donde se fabrica la urea, que es la forma como tenemos nosotros para excretar el ion amonio. El músculo esquelético fabrica glutamina, glutamina se libera a la sangre, como lo demuestra este experimento, vía sanguínea llega hasta el hígado captura de la sangre a la glutamina, como lo demuestra este experimento también, y la glutamina dentro de los hepatocitos sigue una pequeña ruta metabólica que permite la liberación de sus dos eh, grupos aminos que forman y el ion amonio que luego viene a transformarse para fabricar urea en el ciclo de la ornitina como vimos en la bioquímica general.